Las noticias del día. El Poder Judicial ha declarado fundado el pedido de prisión preventiva contra el ex primer ministro César Villanueva. El Poder Judicial rechazó ampliar por 12 meses la prisión preventiva contra Martín Belaúnde Locio. Siguen los interrogatorios desde Curitiba. El fiscal Rafael Vela ha confirmado que el empresario prófugo, por cierto, Gonzalo Monteverde, ha sido el principal lavador de dinero en Odebrecht. Bueno, el posible pedido de prisión preventiva, nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori ha despertado reacciones en la comisión permanente. Las noticias del día. El Poder Judicial ha declarado fundado el pedido de prisión preventiva contra el ex primer ministro César Villanueva. El Poder Judicial rechazó ampliar por 12 meses la prisión preventiva contra Martín Belaúnde Locio. Siguen los interrogatorios desde Curitiba. El fiscal Rafael Vela ha confirmado que el empresario prófugo, por cierto, Gonzalo Monteverde, ha sido el principal lavador de dinero en Odebrecht. Bueno, el posible pedido de prisión preventiva, nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori ha despertado reacciones en la comisión permanente. Se aprobó en primera instancia el pedido de extradición de la ex primera dama Elian Carr por el proceso penal que se le sigue por el caso de Coteva. Recordemos que ya no estaba involucrada oficialmente. La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, se ha referido a las diferencias graves, complicadas. Anoche conversamos con uno de ellos entre los procuradores Jorge Ramírez y Amado Enco en torno a la entrega del dinero por Chaggia, que Ramírez ha vuelto a defender desde Brasil. Esa es nuestra agenda noticiosa en buena medida, y quién mejor para comentarlas que el ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor Cubas? Muy buenas noches. Estas son nuestras noticias a diario, desde hace ya años. Así es, ¿no? Y cada día nos sorprende nuevas noticias y sobre hechos más graves. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Es decir, Yo creo que hay una agenda noticiosa. ¿En algún momento vamos a sacar algo en claro de todo esto, o el peligro, el riesgo? Porque usted, por supuesto, participó en un proceso anticorrupción importante, pero daba la impresión de que tuvo un principio y un final. Así es. Acá tienes una agenda noticiosa que sencillamente no da descanso, ¿no? Y que sigue, en algunos casos es cierto, repitiendo de alguna manera noticias, en otros casos confirmando información, pero la preocupación que le comienza a embargar a uno, o no sé si es una suerte de depresión prenavideña, es que esto no termine nunca, doctor, y que no saquemos nada en claro en términos de un país mejor. Tiene sus aspectos positivos, pero indudablemente, como en todo, hay aspectos negativos. Lo positivo es que el Ministerio Público viene haciendo un trabajo de lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, y viene teniendo avances significativos, con la particularidad de que en estos casos están involucradas personas que han desempeñado cargos importantes. Eso marca una diferencia nacional, claro. Y eso es sumamente importante. Lo negativo es, como lo señala bien usted, que estos procesos, al parecer, se están alargando y no tendrían fin. Indudablemente que los fiscales deben tener en cuenta que los plazos de investigación son perentorios y que deben ir cerrando ya la etapa de investigación preparatoria para pasar a las siguientes etapas del proceso penal. Tiene que haber una etapa intermedia y luego la etapa de juzgamiento para que allí se determine la responsabilidad penal de los investigados. ¿Por qué toman tanto las investigaciones? Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, donde básicamente se puede ver que las cartas están puestas sobre la mesa, en el sentido que se sabe que están los aportes de Odebrecht. Ahora último se han adjuntado estos aportes de los empresarios peruanos, pero básicamente todo alrededor del tema Odebrecht, el tema del pitufeo y demás, está, digamos, ya expuesto. Entonces, ahora la Fiscalía va a pedir un nuevo pedido de prisión preventiva.
Yo recuerdo el megaproceso de Montesinos, fueron relativamente rápidos los casos y hubo sentencias, por ejemplo, contra la cúpula militar corrupta, ¿no? Y bueno, se podía de alguna manera dar vuelta a la página. ¿Por qué esa diferencia? ¿Es un tema del Código Penal? Yo creo que la diferencia está básicamente en que en el ámbito del lavado de activos se está trabajando con las normas del nuevo código, o mejor, del Código Procesal Penal, y que hay exigencias mayores en cuanto a la actividad probatoria. Es más garantista. Es más garantista. Y hay que hacer un trabajo más fino en cuanto a la adquisición de elementos probatorios para que en su momento sean valorados y permitan formar convicción en el juez para condenar. Entonces, o sea, el fiscal debe presentar un caso muy sólido. Muy sólido en cuanto a los elementos probatorios. Y quizás esto sea el motivo de la demora. Pero hay, y lo he dicho en repetidas oportunidades, otros motivos que tienen que ver básicamente con el aspecto logístico. El Ministerio Público tiene carencias en el aspecto de laboratorios y de peritos, y esto genera una innecesaria demora en el desarrollo del proceso penal. Sí. Pero es importante que se vayan ya cerrando los ciclos de investigación, porque la población también llega al cansancio con estas cosas y eso no es bueno. El efecto puede ser al final contraproducente. Puede ser luego de que se ha dado una expectativa tan grande, ¿no? Lo importante sería de que se vayan cerrando los casos en su etapa de investigación para que luego se determine la responsabilidad penal y se le presente también a la sociedad, a la ciudadanía, los resultados de un proceso. Las personas son sancionadas porque se ha acreditado su responsabilidad o se las absuelve porque no se ha logrado, pese a la investigación, acreditar su responsabilidad en los hechos que han sido materia de investigación. Un tema es el caso, como comentábamos, de Keiko Fujimori, pues que ya lleva tiempo y demás, y otro es el de César Villanueva, que es mucho más reciente, ¿no? Hoy se ha confirmado este pedido de prisión preventiva de 18 meses contra César Villanueva, que es en realidad por el caso en sí del soborno de Odebrecht, no es por el caso de la obstaculización a la investigación, que son los dos fiscales que sí tienen prisión preventiva por ese lado. ¿Le parece a usted que el caso de Villanueva es lo suficientemente sólido cuando ya se acumulan todos estos testimonios y la supuesta evidencia de la entrega del dinero cuando él era gobernador regional de San Martín? El pedido de prisión preventiva ha tenido que formularse con el acopio de un conjunto de elementos probatorios sobre la comisión del delito y la participación del imputado. Y estos elementos probatorios indudablemente han sido debatidos en la audiencia de prisión preventiva con la intervención de las partes procesales. Y el juez ha llegado a la convicción de que se justifica el pedido de prisión preventiva porque se dan los 3 presupuestos que la ley establece para adoptar esta drástica medida. En consecuencia, en mi opinión, sí hay suficientes elementos que acreditan la comisión del delito y la participación del expresidente regional y ex primer ministro en estos hechos. Digamos, este caso adicional con los fiscales llama mucho la atención, donde hay un tema de obstaculización de la justicia, pero estos fiscales, doctor Cubas, eran al parecer joyitas conocidas, el señor Rosell, el señor Chufloque, el segundo había sido acusado de pertenecer a la red de César Álvarez en Ancash, el primero, el señor Rosell, había tenido casos tan despreciables, ¿no?, como este de cobrar parte del sueldo de una trabajadora de la corte en la cual él trabajaba antes en el Poder Judicial. ¿Por qué? A lo que voy es que el Poder Judicial de un lado y el Ministerio Público del otro retiene a personajes así.
Eran casos que tenían investigaciones y claro, bueno, saltan ahora a la vista, pero básicamente pues eran dentro del ambiente más conocidos que la ruda probablemente. ¿Por qué tienen que seguir dentro de las instituciones encargadas de impartir? En el ámbito de administración de justicia se han formulado serias críticas a los órganos de control, lo que constituye la Fiscalía de Control Interno y las Fiscalías desconcentradas de control interno a nivel nacional, por un lado, y la Oficina de Control de la Magistratura, por otro lado. Y no se ha logrado dar solución a estos problemas. Uno de los ensayos que se hizo es que los órganos de control estuviesen integrados también por representantes de la sociedad civil. La ley se dio, pero no se llegó a implementar. Y esto es un problema grave que se repite en diferentes ámbitos. El Perú tiene muy buenas leyes, pero no llegan a implementarse. El problema no es de leyes, el problema es de personas. Entonces, eso determina de que los sistemas de control existentes no estén a la altura de las circunstancias y que se den estos hechos en donde aún hay personas que, pese a tener antecedentes, o por lo menos respecto a quienes hay sospechas, no llegan a investigarse y a sancionarse debidamente. Y el problema más grave es en el ámbito de los magistrados supremos, porque ellos solo pueden ser investigados por el Congreso de la República o por la Junta Nacional de Justicia. Y en este momento no hay ni lo uno ni no lo hay otro. ni una ni otra institución. Entonces, pese a que hay investigaciones y a que está reiteradamente señalada la comisión de actos que constituyen faltas graves o presuntos delitos, no hay ente que pueda sancionar, investigar y sancionar a estos magistrados. El mundo al revés, ¿no? Y a mí me preocupa, doctor Cubas, un tema también de sensibilización por el lado del Poder Judicial. El Poder Judicial, los magistrados no pueden hacer huelga, son aproximadamente 3.120 magistrados, jueces, ¿no? Pero se han declarado en sesión permanente porque están reclamando ahora mismo, y el señor Lecaros le ha pedido una cita a la ministra de Economía, le están reclamando ahora mismo el tema de la nivelación o la homologación de sueldos, porque según la ley orgánica, me parece que es del Poder Judicial, los jueces se van homologando en porcentajes al salario de los jueces supremos. Entonces resulta que los jueces supremos se han subido el sueldo a 42.000 soles. A 42.000 soles. El señor Inostroza era un juez supremo. Y claro, los demás, las demás categorías de jueces están pidiendo pues esa homologación. Hay una desconexión del Poder Judicial con respecto a... O sea, imagínese usted, ¿cuántos ganan en el Perú 42.000 soles, que es lo que gana ahora un supremo? Y como le digo, el resto pues quiere ganar 30.000, 20 y pico mil. ¿No hay una suerte de falta de sensibilidad del Poder Judicial frente a los resultados que tiene que mostrar a la ciudadanía, particularmente en momentos como este? El problema remunerativo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público tiene muchas falencias desde hace años. Los sueldos de los magistrados de una y otra institución fueron muy bajos hasta el año 2002 o 2003. En ese año el gobierno crea a través de la asignación de lo que denomina un bono por función jurisdiccional y bono por función fiscal, son no y pensionables, mejora la remuneración, claro, pero son no pensionables. Posteriormente se mejora nuevamente la situación de los magistrados a través de la asignación de lo que denominan gastos operativos. Y entonces la remuneración está compuesta por tres componentes, más o menos 30% cada uno de ellos para hacer el total de remuneración. Pero en ese momento no tuvieron en cuenta al sector de apoyo jurisdiccional y de apoyo fiscal, y ellos continuaron percibiendo remuneraciones que son muy bajas. Entonces las brechas son fenomenales. Y eso ha continuado. Por otro lado, la ley orgánica de Poder Judicial establecía que la remuneración se hace en porcentajes, teniendo como referencia máxima el sueldo de los congresistas. Eso constituye el 100%.
De ello, que ganan los supremos, el 90% deberían ganar los superiores y el 80% los provinciales. Nunca se cumplió este aspecto y recién en el 2014 se dio una ley modificando los porcentajes. Pero, de todas maneras, el problema no se ha solucionado. Ahora, pero doctor... Los sueldos de los magistrados... es un sueldazo... Evidentemente, los sueldos de los magistrados no son malos, teniendo en cuenta los sueldos en general del sector administración pública. Sin embargo, los magistrados supremos en el presente año, a través de una bonificación, se aumentan significativamente el sueldo y el gobierno, no sé si inadvertidamente admite eso, para crearse un problema. Porque se aumenta significativamente porque los que vienen detrás van a pedir esa homologación que les reconocen. Están pidiendo homologación, que es lo que está ocurriendo en este momento. Falta de responsabilidad. Y eso es crear falsas expectativas porque luego se va a decir que el presupuesto no está en condiciones de atender la demanda de Ministerio Público y de Poder Judicial. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Cubas Villanueva. No se mueva. Segundos finales para comentar el caso del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, que por supuesto siempre nos visita por acá. Él ha sido denunciado, ¿no?, por la secretaria general de este tribunal por lo que vendría a ser una suerte de agresión verbal. Habría que ver bien el caso. Yo lo que he podido revisar, bueno, parece ser una suerte de disputa laboral, de repente con algún exceso, ¿no? En algún momento Espinosa Saldaña se ha referido a una conversación áspera de ambos lados, ha dicho que ofrece disculpas de ser necesario, pero mañana va a haber una votación y sería muy particular y preocupante que un magistrado termine saliendo en estas circunstancias recordando sobre todo que el caso de Espinosa Saldaña fue el que precipitó la disolución del Congreso, porque quisieron poner al señor Primo de Olechea precisamente para cambiar el balance de poderes. Se vienen casos muy importantes y hay una responsabilidad por parte de este ente de manejar pues sus cuitas con seriedad. Que tengan ustedes una excelente noche, sigan en la programación de TV Perú.